Bueno, ya digo yo que empecemos. Entonces, buenas tardes, soy William Alejandro. Voy a ser su tutor ahorita en esta conferencia. Y pues, empecemos. Bueno, primero, nuestro tema para esta conferencia será propiedades químicas de la materia. Específicamente serían propiedades extensivas e intensivas, peso, volumen, longitud y masa. Esto ya es un tema que ya pasó de la semana, ¿verdad? De ahí en el aula, pero siempre es bueno repasarlo, ¿verdad? Porque estos temas siempre vienen en el examen de admisión, que ya casi es, por cierto. Bueno, primero tenemos que definir qué son las propiedades de la materia. Estas son cualidades y atributos que podemos utilizar para reconocer un tipo de materia. Estas pueden visualizarse con mucha facilidad en algunos casos, por ejemplo el color amarillo del azufre, el color rojo de una manzana. Estas propiedades pueden dividirse en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Bueno, eso de las propiedades de la materia, o sea, son todo lo que podemos como caracterizarlo, ¿verdad? Su peso, volumen, densidad, color, olor, textura, puntos de ebullición, o sea, hay una infinidad de cosas que podemos poder ver para propiedades de la materia. Y estas ya, como podemos ver aquí, se dividen en extensivas y propiedades intensivas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que aquí tenemos un diagrama que serían tipos de propiedades de la materia, que dependen del tamaño, entonces serían extensivas o cuantitativas. Aquí podemos ver masa, volumen, son como unos ejemplos, ¿verdad?, que sí depende de la cantidad de la materia que tengamos, porque de entre más materia, obviamente tendrá más masa la materia, ¿verdad? Igual el volumen. Y ahí tenemos las que no dependen del tamaño, que ya serían las intensivas. La densidad, no importa cuánto tengamos, la densidad siempre va a ser la misma. Como podemos ver un ejemplo, serían los barcos. O sea, si su densidad siempre va a ser menor que el agua, por eso mismo es que no se hunden. Entonces, no importa el tamaño que tengan, su densidad siempre tiene que ser menor que el agua. Entonces, como podemos ver ahí, hay botes chiquitos que flotan, al igual que hay tremendos botes, ¿verdad?, que no se hunden, es por lo mismo de la densidad. El olor, obviamente, o sea, el olor siempre va a ser el mismo, tengamos un poquito o una gran cantidad. Lo único quizás sería la diferencia de la intensidad con que lo sentimos, ¿verdad? De ahí tenemos el color también, ¿verdad? El color no cambia según la cantidad. Ok, propiedades extensivas. Se suelen definir como magnitudes físicas que cambian con la cantidad de materia, pero de forma más exacta. Las propiedades extensivas son magnitudes cuyo valor es aditivo para subsistemas, es decir, el valor de una propiedad extensiva es proporcional al tamaño o cantidad de materia en el sistema. Están basadas en función de la cantidad de materia a considerar, es decir, si nos ponemos a medir una canica de vidrio que tiene una masa de 30 gramos y la comparamos con una pelota de vidrio, también de forma esférica, este último tendrá una masa mucho mayor, aunque se trate del mismo material. Esto es lo mismo que ya les estuve explicando anteriormente, ¿verdad? De que depende ya del tamaño. Entonces, podemos tener así una pelotita chiquita y una gran pelota, ¿verdad? Entonces, sí, siempre va a ser diferente en cuanto a volumen, masa que tengamos en esta. Estas serían las propiedades extensivas, que dependen del tamaño de la muestra. Ejemplo de estos, de algunas propiedades, ¿verdad? Sería peso, fuerza, longitud, volumen y la masa, que son aditivas. ¿Qué quiere decir que son aditivas? De que como que se van sumando, vaya, digamos tenemos un poquito, así una pelota, digamos, si le agregamos otra pelota, se le suma. Entonces, eso se quiere decir con aditivas, que si le va agregando, se van sumando, porque no siempre es así. Por ejemplo, la densidad, ¿verdad? No importa cuánto le agreguemos, siempre, si ponemos una pelota de vidrio y luego le agregamos más masa, sigue teniendo la misma densidad del material. Entonces, eso quiere decir que son aditivas. Ahí tenemos las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo no son propiedades aditivas, como ya se lo dije, ¿verdad? No importa cuánto le agreguemos, siempre van a tener la misma densidad, mismo olor, mismo color. La división de dos propiedades extensivas forman una propiedad intensiva. Como podemos ver, la densidad aquí es igual
que sería masa sobre volumen. Estas dos, propiedades son extensivas. Ejemplo, los puntos de fusión, puntos de ebullición, densidad, olor, color, sabor, dureza, y así una infinidad, ¿verdad? Porque tenemos elongaciones, dureza, y muchas otras. Ok, tenemos el peso, ¿verdad? Que sería ya más para las extensivas. En primer lugar, este concepto puede ser definido como la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a los cuerpos. Esto no siempre es así, ¿verdad? O sea, es peso como lo vemos aquí en la Tierra, porque como sabemos, si nos vamos a pesar, digamos, en otro planeta con diferente gravedad, obviamente pesaremos menos, porque aquí es igual el peso, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, sería a masa por aceleración. En este caso la aceleración sería la fuerza de gravedad, que es directamente perpendicular al centro de la Tierra. Entonces, de eso depende del peso, ¿verdad? De la masa que tengamos y de la gravedad. Entonces, si vamos a otro planeta, digamos, que tiene menor gravedad, obviamente tendremos menor peso. Entonces, digamos que esto es un poco más subjetivo. Sin embargo, la palabra peso puede ser interpretada en diversas formas, según la disciplina la cual sea tratada. Desde la física se tiene el concepto de peso como la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. El mismo encuentra su origen en la aceleración de la gravedad, ya que su fórmula es peso igual a masa por aceleración. Okay, esto ya es como para dar como más detallado de lo que yo acabo de decir, ¿verdad? El peso de un determinado cuerpo se calcula a partir de la multiplicación entre la masa y la aceleración, como acabamos de ver en la propiedad, ¿verdad? La unidad en la que se expresa el resultado son unidades fuerza, lo que determinó el Sistema Internacional de Unidades, que es el Newton, comúnmente abreviada con la letra N. Esto ya es más para tener como una idea de las unidades con que se trabaja el peso, ya que nosotros cuando nos medimos decimos, peso, no sé, 180 libras. Entonces eso es masa, no es peso en sí. El peso se mide en newtons. Ok, masa. Al hablar de masa, nos referimos a una magnitud de tipo escalar y de uso común en la física y la química, que expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o un cuerpo. Todos los objetos poseen una masa, ya sea que estén en un estado sólido, líquido o gaseoso. Mientras más átomos hay en un cuerpo, mayor será entonces su masa. El Sistema Internacional de Pesos y Medidas, abreviado SI o Sistema Internacional, ¿verdad?, sostiene que la unidad para medir la masa es el kilogramo, cabal como les explicaba, ¿verdad? Como es el Sistema Internacional es en kilogramos, pero el sistema inglés utiliza libras, ¿verdad? Entonces, cuando nos pesamos, digamos, en la báscula, nos muestra libras, pero así lo medimos nosotros por convención, porque como siempre estamos en la Tierra, ¿verdad? Entonces, es como que la constante de la gravedad. Pero no, nosotros tenemos que medir masa. Entonces, junto a sus unidades derivadas, como son el gramo, miligramo, etc. Para medir la masa de un cuerpo se emplean balanzas, ya sean las tradicionales de platillo o las modernas electrónicas. Las de platillo, estas se podría decir que son de platillo, ¿verdad? Pero son más comunes estas, digamos que son las de platillo que se usaban en la antigüedad. Hoy en día se usan digitales, como hemos visto, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad?, ya la diferencia entre peso y masa. Es importante saber la diferencia que lo que es la masa, es decir, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, a la del peso. La masa se mide en kilogramos y se utiliza una balanza para ello. El peso es la fuerza que la gravedad ejerce sobre una masa y es medido con un dinamómetro que se mide en newtons. El peso varía de acuerdo con la latitud y la altitud. La masa, en cambio, es constante, ya que no depende de factores externos como es la fuerza gravitacional. Entonces, lo que normalmente llamamos peso, como por ejemplo cuando nos pesamos en una balanza y vemos cuántos kilos pesa nuestro cuerpo, estamos hablando de masa, no de peso. Exactamente, lo que les acabo de explicar, ¿verdad? De ahí tenemos otro término, ¿verdad?, que sería longitud, que es la distancia entre dos puntos o la mayor de las dimensiones en una superficie. La unidad básica es el metro. Dependiendo de la distancia que desee medir, se utilizan distintos tipos de unidades.
porque obviamente si vamos a medir como la distancia de carreteras, lo medimos en kilómetros, porque van de 1000 en 1000. Si lo medimos en metros, tendríamos que poner números de 300.000 metros, en vez de poner, que es más fácil, 300 kilómetros. Se le considera como una de las magnitudes físicas fundamentales. Es una medida de una dimensión lineal, lo que significa es que solo está en una dirección, o sea, en un plano de 2 dimensiones, digamos. Aquí podemos ver algunas herramientas en el dibujo de aquí, en la figura. Herramientas para medir la longitud, ¿verdad? Es bastante sencillo esto. De ahí tenemos volumen. ¿Qué se entiende por volumen? Que es una magnitud métrica y de tipo escalar, que se puede definir como la extensión de un objeto en sus 3 dimensiones. Es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. O sea, esto ya es tomando un plano de 3, ¿cómo se llama? De 3 dimensiones, eje X, Y y Z. Los cuerpos físicos todos ocupan un espacio que varía según sus proporciones, y la medida de dicho espacio es el volumen. Para medir el volumen de un fluido en un laboratorio se emplean vasos de precipitados o probetas. ¿Qué serían estos? Los Beakers, los Erlenmeyers. Con ellos se pueden medir volumen. Estos los miden en mililitros, pero también pueden ser medidos en litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Pero como convencionalmente lo hemos visto toda la vida en litros o mililitros, por eso se toman esas medidas. Para medir para medir el volumen de un sólido, se le debe sumergir en una probeta con agua, cuyo volumen conozcamos. Este sería el experimento conocido de Arquímedes, ¿verdad? De que puso la corona en una bañera y vio cuánto se desplazaba de agua. Entonces, es el mismo principio. E introducir dentro del sólido para poder medir el aumento en el volumen conjunto. Luego se restará el volumen final del inicial y se tendrá el volumen del sólido añadido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un volumen conocido, entonces le agregamos, digamos, una piedra, entonces vemos cuánto se desplazó del agua o el líquido que estemos utilizando, no importa. Entonces, ese volumen desplazado sería el volumen real de la piedra. Así se hace para calcular los volúmenes de los sólidos. Aquí podemos ver, ¿verdad? Los Erlenmeyers, que aquí llegan hasta 100 mililitros. Entonces, digamos que aquí podemos ver en la imagen de que el primero de la izquierda llega a 70 mililitros. Y digamos, le arrojamos una piedra y llega a 100 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la piedra, su volumen sería de 30 mililitros. Obviamente se oye bien raro, ¿verdad? Medir sólidos en mililitros, pero esas son unidades de volumen, por lo tanto está correcto ponerlas así. Entonces no habría mucho problema. Normalmente los sólidos los miden en metros cúbicos. Para eso hay fórmulas para conversión. Ok, aquí podemos ver, ¿verdad? La materia, que sus propiedades, digamos que solo las extensivas, que sería que por masa sería la cantidad de materia de un cuerpo, peso es la fuerza de atracción por la gravedad que sufre un cuerpo, densidad es la mayor relación entre masa y volumen que es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Ok, aquí estamos ya en la zona de ejercicios. Aquí tenemos algunas preguntas, quiero ver si nos pueden ayudar algunos. Y podemos ver que también, estas están sacadas del aula, entonces vamos a ver si han estado haciendo los exámenes y estudiando. Entonces aquí tenemos la primera, la magnitud física derivada, que se define como el espacio que ocupa un cuerpo en el universo, y las unidades para medirlo son el metro cúbico, centímetro cúbico, litro, mililitro. Entonces aquí tenemos las opciones. Entonces no sé si alguien me puede ayudar a decirme cuál sería, aquí por el chat. Vamos, que está fácil. Lo acabo de explicar. Si no preguntan, después van a tener dudas. Y en el examen no los vamos a poder ayudar.
Vamos, anímense, no tengan miedo. Sí, exacto, volumen. Por lo mismo, ¿verdad? De que ya que nos dan las unidades, es bastante sencillo ver la respuesta. ¿Qué sería el metro cúbico, centímetro cúbico, litro, mililitro? Que son específicamente para medir volumen. No puede ser ebullición porque el punto de ebullición se calcula en temperatura, peso es en newtons, volumen sí ya acaban las unidades y longitud que obviamente en metros, ¿verdad? Ok, otra pregunta. Todo lo que posee masa, inercia y ocupa un lugar en el espacio se conoce como. Seleccione una: elemento, molécula, materia o átomo. Este es de los primeros temas que vimos. Sí, cabal, materia. Esta está bastante sencilla. Bueno, todas están sencillas. Procuren hacer estos exámenes que al final ayudan bastante, créanme. Una de las propiedades generales de la materia es la siguiente: fusión, ebullición, volumen, densidad. Esto ya estamos hablando de propiedades generales. Esta está un poco más complicada. O sea, todas son propiedades de la materia, pero una específicamente es general, así como básica. Las demás dependen ya de varios factores. Sí, volumen. Esta es la más general, o sea, esta depende solo de la materia. Entonces, ya los puntos de ebullición y fusión dependen de la temperatura que se encuentra en la materia. Densidad ya depende de la masa y volumen. Entonces, sí, por lo tanto, la general sería el volumen. Hay varias preguntas así en el examen de admisión, bastante así como engañosas, digamos. Entonces, no se vayan a ir mucho en sucio ahí, léanlas bien. De ahí tenemos la relación existente entre la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una determinada cantidad de masa, se conoce como temperatura, densidad, longitud o peso. Esto es de lo primero que hablamos al inicio. Sí, exactamente, peso. Aquí siempre recordándoles, ¿verdad?, de que no se vayan a confundir. Si les ponen libras, eso no es peso, eso es masa. Peso es en newtons, porque peso es una fuerza. Entonces tiene que ser en newtons. Si le llegan a poner kilogramos, esa no es la respuesta para alguna que aplique peso. No se vayan a olvidar de eso. Ahí tenemos la cantidad de materia que pasea un cuerpo, se denomina como masa, maleabilidad, peso o densidad. Aquí tenemos dos que se pueden confundir, pero una es la correcta. Sí, masa, exactamente. Por lo mismo, ¿verdad? Estas se las he puesto para que no se vayan a confundir. La cantidad de materia es masa, siempre. Eso sí ya sería libras, kilogramos, eso ya es específicamente masa. Ya peso ya es en newtons. Ok, aquí por la sección de preguntas, si alguien tiene dudas de todo lo que he explicado, si tienen dudas intrigantes, pueden hacerlas. Aunque no sean de este tema, de otro tema, no se preocupen que por aquí estamos. No sé si tendrán alguna duda. Si no tienen dudas, pasaríamos como a una retroalimentación de todo, por si alguien no prestó atención. Ok, ya pues pasaremos como a una retroalimentación, así básica y general de todo lo que hemos visto. Vaya, una retroalimentación pequeña, corta. Que las propiedades de la materia se dividen en extensivas e intensivas,
que las propiedades, aquí en el diagrama lo podemos ver, que las propiedades extensivas dependen del tamaño, ¿verdad? Masa, volumen, peso, dependen de la cantidad de materia que tengamos. Esto afecta estas propiedades. Y las que no dependen del tamaño, las intensivas, que ya son más cualitativas, que ya serían como las propiedades organolépticas, digamos. Densidad, color. Aquí podemos ver extensivas, que suelen definirse como magnitudes físicas, que cambian con la cantidad de materia. Ya se lo expliqué. Aquí podemos ver una balanza de platillo. Esta es la que quería ver aquella vez. Aquí cabal este de platillo. Cabal solo colocan aquí la masa que van a agregar. Y esto les tira como sí peso, porque ya va incluida la gravedad, pero ya como que la transforma a masa. Entonces ya aquí ya va considerada la gravedad en la balanza. Entonces aquí ya medirían como masa. Tenemos las propiedades de la materia, que van las intensivas, que no dependen del tamaño. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que la densidad ya depende de masa y volumen. Entonces tenemos olor, color, sabor, dureza, puntos de fusión, puntos de ebullición, elongación, rigidez. Estos ya no dependen de la cantidad de materia. O sea, tengamos un gran trozo o un pequeño trozo, siempre van a ser las mismas propiedades, porque no importa, digamos, el agua, cuánta cantidad de agua tenga, su punto de ebullición va a ser el mismo. O sea, lo único que va a cambiar, depende con la cantidad, sería el tiempo que nos tardemos en evaporarla, ¿verdad? Pero empezará a ebullir en el mismo tiempo, o sea, cuando llegue a los 100 grados centígrados. De ahí, cabal, de las unidades específicas, ¿verdad? El peso, que no importa, que aquí tenemos una fórmula, ¿verdad? W es de weight en inglés, ¿verdad? Que sería masa por aceleración. En este caso, como es peso, sería la aceleración de la gravedad. Entonces aquí podemos ver cómo calcular el peso, que esto ya depende del lugar en que estemos, porque aún en la Tierra, ¿verdad?, como sabemos, la gravedad difiere en cuanto a la altitud. O sea, la gravedad aún, a 1 de gravedad sería cabal al nivel del mar, pero allá, digamos, en el punto más alto, ¿verdad?, en el monte Everest, quizás la gravedad es menor. Entonces, por lo tanto, también nos afecta la presión de la sangre y todo, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que en el monte Everest pesaríamos un poquito de libras menos al tener menor gravedad. Aquí podemos ver que el peso es determinado a partir de la multiplicación entre la masa y la aceleración de la gravedad. Aquí podemos ver un instrumento antiguo que utilizaban. En este, lo que hacían es que ponían un peso ya conocido y le agregaban masa del otro lado hasta equilibrarlo, para ver la cantidad de masa que se vendían y cosas así. Lo utilizaban más los mercaderes para poder vender, digamos, libras de arroz o cosas así. Lo mismo, ¿verdad? Masa, que se refiere a una magnitud de tipo escalar y de uso común en la física y la química, que expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o un cuerpo. Que ya eso depende de varios factores, de la materia, de la densidad y todo eso. La diferencia entre peso y masa, lo que ya explicamos, ¿verdad?, de que la masa se mide en kilogramos, libras, onzas, y que el peso ya se mide en newtons, que ya sería como, quiero ver, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que ya sería el newton. Metro sobre segundo cuadrado es las unidades de la aceleración. Eso ya es igual a un newton, que así se mide el peso. Lo mismo, longitud, la distancia entre dos puntos o la mayor de las dimensiones en una superficie. La unidad básica es el metro. De ahí se dividen en centímetros, milímetros, pulgadas, pies. O sea, ya es por convención de quién se le facilita más con qué unidades. Lo mismo el volumen. Para líquidos se tienen herramientas como los Vickers, los Erlenmeyers, y para medir sólidos lo más fácil, cabal, es por el principio de Arquímedes, el experimento que realizó Arquímedes, de tener un volumen conocido de un líquido y agregarle
el sólido y ver cuánto se desplaza el líquido. Y ahí podríamos ya saber el volumen cabal del líquido. Aquí podemos ver un diagrama ya especificando lo que hemos explicado. Y ya, eso sería todo. Gracias por venir, por escucharme, y si ya no tienen dudas, pues hasta aquí quedaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pases buenas tardes.